Ser que la situación argentina, digamos, favorable que estamos viviendo nosotros se debe exclusivamente a la situación internacional, creo que es hacer un análisis muy sesgado, porque esta situación internacional favorable, bueno, se vio, digamos, abruptamente interrumpida en el 2008 por la crisis, ¿no es cierto?, norteamericana, que se extendió al resto del mundo. Y en Argentina lo único que pasó, bueno, fue disminuir el ritmo de crecimiento, lo cual, digamos, hace que uno, digamos, aunque no sea economista, piense, bueno, debe haber algo que nos tiene que estar haciendo bien acá en el país para que, bueno, una crisis tan profunda como es la crisis que estamos viviendo todavía nosotros, porque es importante que nosotros tengamos cuenta que la crisis internacional que estamos viviendo nosotros es una crisis superior a la crisis del año 30, y que exactamente como en el año 30 tiene altibajos, tiene momentos que les hace creer a la población que está saliendo y vuelve a caer de nuevo, con nuevas expresiones, como estamos viendo nosotros ahora la situación de Irlanda, y muy probablemente también va a pasar que va a durar más de 10 años, como pasó, digamos, la crisis del año 30. La crisis del año 30 se supera por la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros estamos volviendo a crecer a tasas, digamos, muy fuertes a pesar de la crisis, y fundamentalmente debido a lo que yo llamo un esquema de política, ¿no es cierto?, correcto. Digo esquema de política y no plan económico, porque un plan económico es algo más elaborado. En realidad, lo que hay acá es una serie de pilares, ¿no es cierto?, en donde el superávit de balanza comercial y el superávit fiscal y el mantener, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, son tres pilares, ¿no es cierto?, donde se asienta este esquema de política, que es bueno porque justamente el consejo que uno da en materia de política económica es que hay que buscar esquemas de política sencillos, porque son muy complicados, después muy difíciles de mantenerlos en el tiempo. Entonces uno ve esto. Y lo otro también que para reflexionar es que hay otros países como Argentina, que son, digamos, proveedores mundiales o que venden fundamentalmente commodities agropecuarias, como Ucrania y Bielorrusia, y que la están pasando mal. El principal, digamos, proveedor, exportador de productos industriales y agrícolas, inclusive sin procesamiento, del mundo, es Estados Unidos, y la está pasando mal. O sea, nosotros estamos justamente en esta situación porque hay un buen esquema. Yo no, digamos, no niego que haya absolutamente una situación internacional ahora muy favorable, pero justamente la podemos aprovechar al máximo porque tenemos un buen esquema de política económica. ¿En qué se basa el INDEC para dar los índices de inflación? El INDEC tiene una metodología de inflación, digamos, que está, digamos, seriamente cuestionada, porque mide una cantidad, digamos, de bocas de expendio que son, digamos, pocas para lo que es el universo, y al mismo tiempo una cantidad de productos también que no alcanza a ser representativo. El tema de la inflación es un tema bastante, a veces difícil. Ahora viene justamente una misión del Fondo Monetario para intentar de hacer un índice, digamos, nacional. Y tiene una serie de cuestiones. Primero, tenemos que entender que estamos dentro del campo de las ciencias sociales. O sea, no es como que decimos, bueno, si se nos ocurre medir, ¿no es cierto?, la fuerza de gravedad en Belleville, podemos llegar, digamos, a una estimación bastante exacta. En la inflación no es así. O sea, la inflación, digamos, o sea, el aumento generalizado de precios afecta, digamos, a distintos productos. No todos los productos tienen el mismo comportamiento. Algunos precios aumentan más, otros menos, y algunos también disminuyen. Entonces, uno tiene un comportamiento diverso. A su vez, cuando uno comienza a querer medirla, tiene que tratar de ver cuál es la canasta, cuál es el conjunto de bienes que representan lo que vamos a medir. Entonces, en general hay, digamos, una aceptación también, porque es una cuestión de ciencias sociales, que hay como 5 canastas básicas que son representativas de los 5 quintiles de la población argentina, del más pobre al más rico. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la canasta del quintil más pobre, vamos a ver que está prácticamente el 100% compuesto por alimentos. Si nosotros vamos al quintil más rico, vamos a ver que los alimentos pesan muy poco y tenemos productos de lujo, sofisticados, viajes, servicios. O sea, las canastas son totalmente distintas. Y a su vez, esos productos, digamos, tienen lo que se llama elasticidad de precios distintas, digamos, evolucionan de forma distinta los precios. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, frente a un aumento de precio de un alimento, es muy difícil que una persona deje de comer. Entonces, la presión de demanda en los alimentos es mucho mayor que la presión de demanda de productos sofisticados. Así que, qué sé yo, ahora estoy viendo celulares. Bueno, si se pone muy caro un celular, una persona puede dejar de comprar celular y no se va a morir. Entonces, evidentemente que hay una presión del lado de la demanda al precio, digamos, del celular, que lo lleva, digamos, a no poder aumentar todo lo que fuera necesario. Entonces, estas, digamos, a grandes rasgos, 5 grandes canastas evolucionan de forma distinta. En realidad, cada familia argentina tiene su propia canasta, porque cada uno tiene su forma de consumir. Entonces, hay toda una discusión teórica para decir, bueno, ¿cuál es la canasta más representativa? Entonces, los gobiernos en general pícaramente van cambiando, y eso no lo dicen, van cambiando entre de más pobre a más rico, la primera, la segunda y la tercera canasta. A nadie se le ocurre tomar las últimas dos porque son muy sofisticadas. Muchos se inclinan por la tercera canasta porque está en el medio, tiene 2 más ricas arriba y 2 más pobres abajo. En la República Argentina y en América Latina en general hay un consenso que la canasta más representativa es la del segundo quintil y que es la que está midiendo el INDEC. Una vez que uno define eso, viene el tema, bueno, esta canasta ¿cómo la mido yo? Porque no es lo mismo el precio, ¿no es cierto?, en un hipermercado que en un almacén de barrio. Entonces hay que hacer un estudio, ¿no es cierto?, de cuál es el comportamiento de la población y ver qué porcentaje de población compra en hipermercado, supermercado, mercadito, almacén de barrio y kiosquito. Entonces, cuando uno hace todo ese estudio, hace las ponderaciones de los precios, los multiplica, ¿no es cierto?, por determinados ponderadores para ver el peso que tienen dentro de eso. Bueno, en este momento está seriamente cuestionado el INDEC. ¿Por qué? Porque están viendo que si bien toma, digamos, la canasta del segundo quintil, lo que se le cuestiona es que no está midiendo bien en las bocas de expendio. O sea, están como sobreestimados los supermercados, los hipermercados. En general, en las grandes ciudades los almacenes de barrio son más caros. Entonces hay una forma indirecta de bajar el precio. Y lo mismo pasa con la cantidad de productos. O sea, no están midiendo toda la cantidad de productos que estarían incluidos de acuerdo a las modalidades de consumo de los argentinos en el segundo quintil. Esto a su vez varía, porque nosotros, si ustedes fijan su vida, piensen en los últimos 10 años, todos nosotros hemos ido variando nuestros hábitos de consumo. Entonces hay que ir cambiándolo. Entonces hay un problema de atraso metodológico y hay un problema, me parece también, yo lo digo a cada rato, que hay un problema que me parece que el gobierno se equivoca porque tiende, digamos, a subestimar la medición de la inflación, pensando que de esa forma logra parar las expectativas. Argentina es un país muy embromado en materia de expectativas. ¿Por qué? Porque es un país que ha tenido una larga trayectoria inflacionaria. Es el país del mundo, fíjense ustedes, el país del mundo donde la población es la más entrenada para moverse en contextos inflacionarios. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder combatir la inflación o poder defenderse, porque la palabra es defenderse de la inflación, lo que hay que hacer es adelantar la compra. Y con eso presionamos nosotros con nuestra demanda y exacerbamos la inflación. O sea, la forma de defendernos en realidad nos termina perjudicando. Entonces, como estamos con una población altamente, digamos, entrenada, hace eso. Y lo otro es que no se sufre lo que se llama dilución monetaria. Cuando viene, digamos, un aumento salarial, a las poblaciones que no están acostumbradas a la inflación, creen que tienen más plata, que tienen más capacidad adquisitiva. Y el argentino viene, ¿no es cierto?, el aumento salarial, inmediatamente le descuenta la inflación y ya sabe que no ganó o quedó hecho. Entonces, esto justamente provoca lo que se llama expectativas.